continuamente. Y nosotros de una manera personal tenemos que aprender a escondernos en el Señor todos los días, hermano. Yo traté de hacerle ver la importancia de esa enseñanza el domingo cuando le compartía la idea de que nuestro Señor nos enseña en la oración a orar por el pan nuestro de cada día, y esa es una oración diaria y en la mañana, porque es antes de que le sea dado el pan. Pero muchas veces nosotros damos por hecho que de alguna manera vamos a comer, por lo menos 2 tiempos vamos a tener, y si no con uno, pues ahí la vamos pasando. Pero el Señor nos enseña a que oremos para que haya una provisión diaria del pan necesario. Entonces, básicamente lo que está enseñándosenos en ese pasaje es la dependencia de Dios. Así que yo quiero dejarle eso así como muy marcado en su mente. Hermanos, es importantísimo que todos nosotros podamos escondernos en el Señor. Habrá momentos en que usted va a tener que usar la palabra para poder resistir al malo. A veces será necesario que usted confiese la palabra para poder experimentar un milagro, que declare la palabra de Dios. A veces simplemente será que usted camine en fe, y mientras están asaltando a otras personas, a usted solamente lo van a pasar mirando y no lo van a tocar. Pero el asunto es entender, hermano, vivimos en un mundo natural, pero podemos usar principios espirituales, pero es nuestra responsabilidad. Así que esta noche quiero conectar la predicación, la enseñanza, con lo que compartí el día domingo, con el objetivo de edificar su fe con relación a su dependencia de Dios, bajo el tema de Dios es Salvador y Juez. Y bajo el enfoque de Dios como Salvador y Juez vamos a entender algo. Si Él es nuestro Salvador, entonces Él va a emitir juicios en contra de otros para salvarnos. Cuando el Señor no es el Salvador de alguien, va a velar como el juez. Vamos a entender eso en esta noche. Así que incline su rostro y oramos. Padre, necesitamos tu palabra, necesitamos que tu Espíritu la aplique en nuestra vida, en nuestro corazón. Ayúdanos, danos entendimiento, danos revelación de tu voluntad, edifica nuestra fe. Lo necesitamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, el tema de esta noche es: el Señor es libertador y juez. Y vamos a entender como el Señor a Dios, nuestro Padre, o el Señor Jesucristo. Comenzamos con Juan capítulo 5, verso 22, donde encontramos la declaración de que el juicio le ha sido dado a Jesucristo. Juan capítulo 5, verso 22 dice: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Según esa porción de la palabra, el juicio le pertenece al Señor Jesucristo. Pero mientras el Señor Jesucristo estuvo en la tierra, en Juan capítulo 12, verso 47, Él mismo hizo esta declaración: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Entonces tenemos 2 textos que nos prueban 2 posiciones diferentes, y de ahí el tema de esta noche. El Señor es Salvador y juez, o el Señor es juez y libertador. Pero a aquellos en los cuales Dios establece una relación como Salvador, no van a conocer a Dios como juez. Y para aquellos que nunca reconozcan o entren en la relación con el Señor como su Salvador, como su libertador, Él va a manifestarse como juez. Y esto pues tiene que ver con el juicio que le ha sido otorgado al Señor Jesucristo, el cual, según el apóstol Pablo, dice que va a ser ejecutado por el Señor hacia todos los hombres. Romanos capítulo 2, verso 16 dice: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces en la Biblia encontramos textos que nos prueban que Jesús es el Salvador, que Él es el libertador. Pero también encontramos textos en la Biblia como estos del Evangelio de Juan, donde se nos muestra: a Jesús se le ha entregado el juicio. Él es el juez. Ahora, a Él le corresponde juzgar a todas las personas,
Pero aquellos que a través del arrepentimiento, a través del reconocimiento de su señorío, a través de obtener el perdón de pecados, por medio del reconocimiento de Él como Señor, se escapan, al igual que nosotros, nos escapamos del juicio y Él viene a ser nuestro Salvador. Pero aquellos que no se escapen del juicio y que no creen y que siguen en su vida de pecado y que viven en su vana manera de vivir, un día van a reconocer, van a entender que a Él le fue entregado todo el juicio. Entonces las dos cosas son verdad con respecto al Señor Jesucristo. Él es Salvador de unos, pero será juez de los otros. Y sobre esa relación personal que nosotros establecemos aquí y ahora, si Él es su Salvador, Él se convierte en juez de aquellos que quieren tocar su vida. Él se va a levantar en juicio porque Él es su defensor. Si Él es su Señor, Él es su Salvador. Él es su defensor, Él es su escudo, Él es su ayudador. Amén, 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 amén. Él es el todo que nosotros necesitamos. Y Él se va a levantar en contra de los que procuran nuestro daño, nuestro mal, porque somos propiedad suya, porque somos de Él. Él nos libra y nos librará, dice el apóstol Pablo. Él es poderoso para guardarnos, dice el apóstol Pablo. Entonces, vamos a establecer esta base. El Señor es salvador y libertador de unos, pero Él será el juez de los que no son o no tienen una relación con Él como Señor, como Salvador de sus vidas. Ahora, ese principio se muestra en la Biblia muchas veces. Veamos, por ejemplo, vamos a ocupar un pasaje de la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2. Quiero ocupar un verso donde el principio está registrado y luego la base sobre la cual se declaró este principio. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 9, dice: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Este texto está diciendo, mis hermanos, que el Señor sabe hacer dos cosas. Él sabe reservar a los piadosos. Él sabe cómo guardar a los temerosos de Él. Él sabe cómo librar la vida de los que confían en Él. Pero la segunda cosa que Él sabe hacer es, Él sabe preservar a los injustos para que sean castigados en el día del juicio. Es interesante ver cómo el apóstol Pedro lo plantea, mire, porque dice, sabe el Señor, o sea, el Señor es capaz, el Señor sabe cómo hacer esto, el Señor sabe cómo librar a los suyos y el Señor sabe cómo guardar y preservar para el juicio a los que van a ser castigados. O sea que no se le van a escapar. De hecho, la palabra reservar significa detener en custodia, como para evitar que alguien se escape. ¿Qué significa eso, hermano? Que el Señor tiene como encerrados y limitados en cuanto a su movilización a los impíos, porque Él va a pagar a cada uno según su obra. Entonces, eso de que el Señor sabe realmente tiene una aplicación bien amplia, porque Él tiene las maneras necesarias, el conocimiento necesario para hacer dos cosas. Él sabe reservar a los injustos para que lleguen al castigo, pero también Él sabe librar de tentación a los piadosos. Ahora, el asunto es en cuál lado vamos a permanecer. Porque la relación de Dios con los seres humanos entonces está limitada en estos dos grupos: los piadosos y los injustos. A los piadosos Dios los guarda de la tentación. Y la palabra tentación significa aflicción, significa tribulación, pero también significa una trampa para poder caer en el pecado. Y Dios es poderoso para guardarnos de ambas. Cuando se ocupa la palabra tentación, no nos dejes caer en la tentación, líbranos de la tentación. Tiene una doble aplicación. Significa, no me dejes caer en el pecado, Señor, fortaléceme. Como cuando Jesús le dijo a los apóstoles, orad para que no caigáis en tentación. Pero también significa
que Dios puede librarnos de la tribulación, de la aflicción, del problema. Entonces vea qué interesante, hermano. ¿No le parece bueno que Dios sepa librar a los piadosos? Dios puede librar nuestra vida de la tentación. Dios puede librarnos de las aflicciones, de las angustias, pero también de que caigamos en el pecado. Él puede guardar nuestra vida. Él puede guardarnos sin caída. Pero por el otro lado, Él también sabe cómo preservar al impío, a los injustos, para poder ser castigado. Ahora, lo que podemos establecer aquí, y esto sería una base para poder compartir con la gente, que nuestra condición personal define el trato divino. Usted puede evangelizar a las personas de esta manera. Mire, Dios lo va a tratar a usted de acuerdo al grupo al cual usted pertenece. Si usted es piadoso, Dios lo va a librar de la tentación. Si usted es injusto, Dios lo va a reservar para el castigo. Así que como iglesia tenemos que asegurarnos que estamos en el lado de los piadosos. Y un piadoso es alguien que está caminando en el temor de Dios, que está luchando cada día, resistiendo contra el pecado, luchando contra el pecado, queriendo agradar a Dios, habiendo sido justificado por la fe. Seguimos viviendo por la fe, dependiendo del Señor, esperando al Señor. Y cada día con esta mentalidad, no que ya lo hayamos logrado, no que seamos mejores que nadie, sino que tenemos en nuestro corazón la intención de querer agradar a Dios. Y la palabra de Dios dice que el que tiene la esperanza de la vida eterna se purifica a sí mismo. Y por eso nos abstenemos de muchas cosas, porque queremos hacer las cosas que son agradables delante de Él. Ahora, ese pasaje, hermano, de 2 de Pedro, capítulo 2, verso 9, el pasaje, que termina con el verso 9, prácticamente que lo podemos comenzar a leer desde el verso 4. Y entonces vamos a encontrar que en la Biblia encontramos una gran cantidad de historias que son registros de los juicios que Dios ha traído sobre la tierra. Ahora, Pedro quiere ocupar la historia, las cosas que sucedieron antes, como una base para probar algo. El juicio de Dios se está acercando. Sobre la base de que bíblicamente e históricamente podemos probar que Dios trajo juicio en el pasado, Pedro quiere probar, hay un juicio que viene. Y yo quiero agregarle algo más esta noche en base al texto, al verso 9. Sobre la base de que Dios ha librado a su pueblo en el pasado, podemos estar seguros que Dios nos librará, que Dios nos salvará, que Dios guardará nuestras almas. Ahora, leámoslo para que podamos comprender el sentido que el apóstol Pedro trata de comunicar. Verso 4 de segunda carta del apóstol Pedro. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Sobre esa base de los juicios de Dios es que el apóstol Pedro escribió el verso 9. Podemos concluir lo siguiente: Dios sabe librar la vida de los piadosos, y Dios sabe cómo reservar a los injustos para el juicio, para el día del castigo. Ahora, deteniéndonos en el detalle que aquí se nos presenta, nos damos cuenta que el apóstol Pedro, quien en el capítulo 3 nos habla del juicio venidero, de la venida del Señor, del día del Señor, algo que está descrito allá en Apocalipsis, cuando el Señor Jesucristo venga para herir a las naciones y castigarlas y juzgarlas con vara de hierro. El apóstol Pedro, antes de llevar al lector a enfocarse en el juicio de Dios, trata de ocupar la base histórica
de que ya en la antigüedad el Señor no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los removió, los sacó de su reino, los arrojó al infierno, dice. Y dice que los ha entregado a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y a través de la Biblia nosotros llegamos a entender que hay dos grupos de demonios: los que están libres, oprimiendo a las personas, o moviendo y usando a las personas en contra de otras. Y hay un grupo que dice que están encarcelados, están en prisiones. E incluso en el libro de Apocalipsis se nos dice que van a ser abiertos, va a ser abierto el abismo, y van a salir de ahí demonios para poder atormentar a las personas. Ahora, Pedro está diciéndonos de que hay un grupo de demonios o de ángeles caídos que están en prisiones. Así que nosotros llegamos a entender o a saber eso. Hay un grupo de demonios que andan operando con libertad en la tierra, se mueven en los aires, pero hay un grupo que está en prisiones. Pero lo que nos interesa saber es que Dios no perdonó a los ángeles. Y Pedro quiere poner bases, evidencias del juicio de Dios. Y entonces dice, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Luego dice, tampoco perdonó al mundo antiguo. Y está hablando de la época de Noé. Está hablando del diluvio. Está diciendo que Dios, cuando consideró, según la Biblia en Génesis, que la maldad de los hombres era mucha, Dios dijo, voy a raer al hombre de la faz de la tierra. Y por esa razón fue que vino el diluvio como un juicio sobre la humanidad. Pero Pedro apunta más adelante en el capítulo 3 a que el juicio venidero es con fuego, no va a ser con agua. Pero Pedro está poniendo el fundamento. Dios es juez. Dios juzgó a los ángeles, los ha mandado a prisiones y todavía falta que entren al castigo eterno. Dios juzgó a la humanidad y los cortó a través del diluvio, y han quedado en la prisión llamada infierno mientras llega el momento de que sean echados al lago de fuego, que es la condenación eterna. Pero luego Pedro ocupa otro elemento, otra historia, y dice, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, Pedro pasa por tres historias para sustentar un punto: Dios es juez. Y según el libro de Hebreos capítulo 6 versículo 2, una de las doctrinas básicas de la Biblia es el juicio eterno. Mucha gente no sabe que hay un juicio. El necio solamente se preocupa por decir no hay Dios. El necio dice no hay Dios. Pero a saber cómo va a hacer para decir no hay Dios cuando esté enfrente de Dios. Porque horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. El necio puede seguir diciendo que no hay Dios mientras no lo mira aquí en la tierra. Y el necio puede vivir en la vanidad de su mente, en su arrogancia, en su orgullo, en su pecado. Pero está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. La palabra de Dios nos habla muy claramente acerca del juicio venidero. Jesús habló del juicio. Los profetas hablaron del juicio. Así que podemos establecer esta verdad. El juicio venidero, el juicio eterno, según el autor de Hebreos, según Pablo en Hebreos 6. El juicio eterno es una doctrina que todo el mundo tiene que conocer, que tiene que saber. Es un fundamento. Y Pedro quiere hablar de ese juicio a través de sus cartas, pero en este pasaje en particular, él quiere poner como base los juicios que Dios ha ejecutado en la antigüedad para que la gente, y particularmente los creyentes, pongan esto en su corazón. Dios va a juzgar al mundo. Y si Dios va a juzgar al mundo y el juicio comienza por la casa de Dios, entonces nos conviene que vivamos de manera que nos aseguremos de agradarle a Él, porque viene el juicio. Ahora, cuando hablamos de juicio en la Biblia, estamos hablando de Dios como el supremo juez. Y ya leímos en la palabra que el Padre le entregó el juicio al Hijo. Pero también el Padre constituyó al Hijo como Salvador.
Entonces, el mismo que es juez se revela como Salvador. Y nosotros ya no le vamos a conocer como juez, si es que lo tenemos como el Salvador de nuestra vida. Pero todos aquellos que no le conozcan como Salvador, un día lo van a enfrentar como el juez. Entonces es interesante ver que la relación con Dios prácticamente depende de nuestra posición personal hacia Él. Y por eso es que la palabra establece que si lo confesamos como Señor, seremos salvos. Si lo reconocemos como el Señor de nuestra vida y vivimos esta vida en la fe en el Hijo de Dios, el cual nos amó y se dio a sí mismo por nosotros, y vivimos en esta vida procurando hacer lo que está en su palabra, si vivimos en esta vida escapándonos de la corrupción, si vivimos en esta vida procurando alumbrar en medio de una generación perversa, si vivimos en esta vida por medio de la fe y morimos en fe, vamos a echar mano de la vida eterna. Pero si nos apartamos, o aquellos que nunca han llegado al conocimiento de Él como el Señor de sus vidas, como el Salvador de sus vidas, un día lo van a conocer como juez. Ahora, yo encuentro en la palabra también este principio. Muchos de los juicios de Dios están conectados con traer condenación para algunos y traer salvación para otros. Traer muerte para unos y traer liberación para otros. En el mismo pasaje que acabamos de leer, si nos regresamos al verso 2, vea lo que ahí sucedió. Dios no perdonó al mundo antiguo, pero guardó a Noé. Entonces Dios es poderoso para guardar, pero también Él es poderoso para juzgar. Y luego se nos habla de Sodoma y Gomorra. Dios trajo juicio sobre Sodoma y Gomorra, pero guardó a Lot y a sus hijas. A la mujer de Lot no la guardó porque decidió mirar atrás. Desobedeció. Su corazón estaba en Sodoma y Gomorra y valoró más lo que allí estaba dejando que hacia donde ella se estaba encaminando. Y esto es un tipo del creyente que se detiene porque el mundo no lo puede soltar. La mujer de Lot representa al creyente que está en camino de la salvación, pero está mirando hacia lo que está dejando. Qué diferente la vida de Moisés, hermano, que dice que dejó la gloria de Egipto y escogió ser maltratado con el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque tenía su mirada puesta en el galardón. No le importaba lo que iba a dejar, porque sabía que lo que iba a recibir era mejor. Mire, hay gente aquí, hermano, que dejó su casita, dejó su terrenito, dejó sus cosas, porque se fueron con el sueño americano. Y en base a alguna conexión, parentela, amistades o lo que fuera, hicieron muchos ese viaje y decidieron dejar lo que aquí tenían, porque había un sueño delante de ellos, había una esperanza delante de ellos. Y mucha gente, hermano, aquí ha dejado casas, mucha gente aquí ha dejado propiedades, dejó sus cosas, porque miraron hacia allá con esperanza y dijeron: no importa, allá vamos a hacer mucho más de lo que aquí tenemos. Ahora, eso en realidad en el plano natural es como una ruleta rusa, porque algunos han logrado hacer bienes materiales y a otros les ha ido mal. Hay gente que ha regresado endeudada y su condición es peor que cuando estaban acá. Pero en lo espiritual no es una ruleta rusa, hermano. En lo espiritual, ninguno de los que en Él confían jamás será avergonzado. En lo espiritual hay una seguridad, porque es bienaventurado el varón que confía en Jehová. Y ninguno va a ser avergonzado si ha puesto su esperanza en Él, si se ha apoyado en la palabra, porque Dios es fiel a su palabra. Así que en lo espiritual, hermano, esto es algo que realmente debería de movernos a hacer ese intercambio, el cual también Pablo hizo, cuando él dice: si yo todo lo tengo por basura, si yo lo que quiero es ganarlo a Él, la vida eterna, la entrada en la gloria. Él llegó al punto donde él ya sabía que había un tercer cielo. Él sabía que Cristo había resucitado. Él no estaba pensando en la posibilidad, no, él sabía. Yo sé, decía él, que Él es poderoso para guardarnos.
Entonces Pablo llega a un punto de convicciones, a un punto donde sus acciones revelan que él realmente puede vivir confiado, porque él sabe lo que Dios quiere y lo que Dios es capaz de hacer en su vida. Pero a través del pasaje lo que estamos descubriendo es esto: Dios trajo juicio sobre el mundo entero en el tiempo de Noé. Entonces Dios es capaz de juzgar, pero Dios libró a Noé y a su esposa y a sus hijos y a sus esposas. Entonces Dios es capaz de salvar. Dios es salvador, pero Dios también es juez. Y lo mismo pasó en Sodoma y Gomorra. Dios trajo destrucción por causa del pecado. Y hay por ahí alguno que otro homosexual cristiano queriendo decir que no fue por la homosexualidad que Dios trajo juicio sobre Sodoma y Gomorra, sino que porque no eran hospitalarios. Ya hubiera quemado toda la tierra el Señor, si fuera por eso, ¿verdad? Pero el punto es que la maldad era tanta, la corrupción, la inmoralidad era tanta, que Dios trajo juicio sobre Sodoma y Gomorra. Pero mientras Dios se reveló como juez sobre estas dos ciudades, salvó a Lot, porque Él es poderoso para salvar. Entonces, ¿qué nos prueba esto, hermano? Que Dios tiene la capacidad de salvar a uno, a una familia, en medio de un ambiente donde hay juicio. Dios puede salvarnos a nosotros, Dios puede guardarnos y librarnos a nosotros. Pero el asunto es la relación con Él como nuestro Señor, para poder vivir confiados en que Él es nuestro Salvador. Dios es poderoso para poder salvar a unos y traer juicio sobre otros. Y generalmente el juicio está conectado con salvar a alguien. Y esto lo podemos observar cuando podemos ocupar más figuras en la Biblia, más historias en la Biblia. Por ejemplo, Dios juzgó al ejército del faraón, y el ejército quedó anegado, quedaron ahogados, quedaron hundidos, se destruyó el ejército en el Mar Rojo. Pero ¿qué pasó con Israel? Fue salvado. En el mismo evento hubo un juicio que trajo mortandad, pero que trajo liberación. Entendamos esto: el juicio de Dios sobre el ejército de Faraón fue para librar al pueblo. Entonces, bíblicamente, Dios actúa como juez a favor de aquellos de quien Él es su Salvador. Voy a decirlo de nuevo para que se emocione, hermano. Dios actúa como juez en contra de aquellos que están dañando a los que son parte de su pueblo. Porque Dios es juez de los enemigos de aquellos de quien Él es su Salvador. Y ese ejemplo, hermano, se encuentra repetido en la Biblia. Podemos establecer eso como una gran victoria, como una gran historia, pero lo podemos ir sustentando con historias como la de cuando fue conquistado Jericó. ¿Qué pasó? Dios le dio la victoria a Israel, pero ¿qué hizo Dios con los de Jericó? Fueron derrotados. Imagínense, Dios muestra su poder, su respaldo sobrenatural. Las murallas caen, hermano. No porque tuvieran armas, no porque tuvieran cómo atacar los muros y lograr que después de tanto catapultar piedras en contra de los muros abrieran un hueco y pudieran entrar y luego comenzar a hacer algunas acciones que terminaran en derribar los muros. No, fue porque sobrenaturalmente, por causa de la fe, los muros cayeron. Y Dios obró de esta manera. ¿Por qué? Porque Él quería darle victoria a su pueblo. El mismo evento que era para victoria hacia su pueblo era para derrota de los enemigos. ¿Por qué? Porque Dios se va a levantar en contra de nuestros enemigos para darnos a nosotros la victoria. Es un principio que está en la palabra. Siempre es lo mismo. Así que esta noche nuestra fe se puede levantar a este entendimiento. Si Él es mi Salvador, Él es juez de mis enemigos. Aleluya. Él es juez de mis enemigos. Y entonces cobra sentido lo que el apóstol Pablo dice: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces tiene sentido
que Jehová se levanta como poderoso gigante. Entonces tiene sentido que el Señor levanta bandera en contra de nuestro enemigo. Ahora, hace poco le dije yo que el lenguaje bíblico muchas veces no lo entendemos. Y entonces eso de que torre, eso de que roca, nos vamos de paso porque no significa nada. Muchas veces son términos muy culturales de Israel. En otras ocasiones son términos que están relacionados con alguna costumbre en particular. Y eso pasa con esto de la bandera. Yo no llegué a entenderlo sino hasta que alguien explicó, por ejemplo, un último ejemplo que podíamos tener en la historia es la guerra civil en los Estados Unidos. Cuando habían dos bandos y los Estados Unidos estaban en un conflicto tremendo y todavía se podía ocupar la bandera y había una persona que era la que tenía la bandera y esa bandera indicaba posesión, dominio. Así que en la guerra la posición de la bandera y del abanderado representaba hasta dónde llegaba el dominio del ejército. Si el abanderado o la bandera que había sido levantada retrocedía, entonces la bandera del otro se establecía tomando el control del dominio del terreno que este primero había perdido. Entonces, el avance de la bandera indica dominio. El avance de la bandera, el levantar la bandera, indica este territorio está bajo nuestro control y el ejército está ahí y el enemigo no va a pasar. Ahora entienda lo que significa Jehová levantará bandera. Significa, le va a poner un límite al enemigo, porque el Señor tiene el control de ese territorio y no lo puede pasar. Él va a levantar bandera en contra de nuestros enemigos. Le va a poner un límite. El enemigo sabrá que no puede traspasar ese límite. Entonces esos principios están en la palabra, hermano. Lo que pasa es que a nosotros nos hace falta diligencia para investigar, para averiguar, para meditar en la palabra. Pero sigamos con el punto de que generalmente los juicios están conectados con la salvación de otras personas. Podríamos hablar también, hermanos, acerca de los amigos de Daniel. Usted recuerde la historia. Ellos fueron arrojados al horno de fuego. ¿Por qué? Porque no quisieron postrarse, no quisieron adorar la imagen de Nabucodonosor. Así que ahí tenemos, según la historia, que Ananías, Misael y Azarías los ataron, dice, con todos sus turbantes y sus mantos los amarraron y los levantaron en peso. Pero Dios es salvador de su pueblo. Los aventaron al horno de fuego. Y dice la palabra que habían calentado tanto el horno de fuego que los hombres que los lanzaron murieron. Imagínense qué tremendo, hermano. Y el rey, yo no sé de qué manera, él dice que no fueron 3 los que echaron, pues, porque yo veo 4 y se andan paseando ahí y el cuarto tiene con apariencia de hijo de los dioses. Porque Dios sabe librar a los que confían en Él y trae juicio sobre los enemigos. Entonces, aquellos que los levantaron en peso para tirarlos al horno, murieron inmediatamente. Lo mismo pasó con Daniel, hermano. Le estoy tratando de probar y levantar su fe de esta manera. Dios será el juez de sus enemigos. Dios se va a levantar en contra de los que se levantan en contra suya. Pero usted asegúrese de que Jesús es su Señor. Usted asegúrese de que Él es su Salvador. Porque Él sabe reservar, Él sabe librar a los piadosos, pero Él sabe reservar a los injustos. Lo mismo le pasó a Daniel. Lo acusaron ahí de haber pedido a un rey de los cielos cuando había una orden de no pedirle a nadie más. Y lo echan con los leones. Pero Dios sabe librar a los que son de su pueblo, hermano. Y Daniel pasó toda la noche ahí, hermano. Yo me imagino, hermano, que la actitud de Daniel tiene que haber sido similar a la de sus amigos. Confiado en el Señor. Lo meten al foso de los leones. Yo imagino que los leones han de haber rugido de contentos, ¿verdad? De que le llegaba la comida.
Pero inmediatamente algo sobrenatural sucede y Daniel lo relata. Él dice, el Señor envió su ángel y tapó la boca de los leones. Los leones quizás estaban muriendo de hambre, pero no pudieron abrir la boca, hermano. Y al final los leones tuvieron que pasar la noche con Daniel. Pero al día siguiente el rey va y lo saca. Y viene ahí la plática: Daniel, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves. Oiga eso. El Dios a quien tú continuamente sirves. No cada 8 días, de vez en cuando, o al que decís que es tu Dios pero no lo servís. Oiga eso. El Dios a quien tú continuamente sirves. Y recuerde que una de las declaraciones del domingo es: líbrame de los impíos porque yo soy tu siervo. Y así que el rey le pregunta a Daniel: ¿te ha podido librar de la boca de los leones? Pero el rey, hermano, está llegando ahí con duda, con angustia, no había podido dormir toda la noche. Y cuando él escucha la voz de Daniel, me imagino que debe haber sido un evento o un momento así bien tremendo, ¿verdad? Cuando Daniel le contesta y le dice: el Señor envió su ángel, cerró la boca de los leones porque delante de ti y delante de él yo no he hecho nada malo. Mire, hermano, cuando usted no ha hecho nada malo, usted puede estar confiado. Que lo acusen todos los diablos que quieran, pero Dios lo va a librar. Pero ¿qué dice la palabra después? Que el rey manda a traer a los que lo acusaron y a la mujer de cada uno de los que los acusaron y a los hijos, y los echan a los leones. Y dice que ni habían ni caído en el foso cuando ya les habían quebrado todos los huesos. ¿Por qué, hermano? Porque el principio espiritual es que Dios se levanta para traer juicio en contra de los enemigos de aquellos de quien Él es su Salvador. Y por causa de que Él es el Salvador, Él trae juicio en contra de los enemigos. Entonces es un principio espiritual que tenemos que aprovechar para nuestro beneficio. Vivir cada día sabiendo: Él es mi Señor. Y por causa de que Él es mi Señor, puedo estar confiado en que Él me libra y me librará. Él es mi Salvador. Él guardará mi alma de la angustia. Él estará conmigo en la angustia. Él estará conmigo aunque ande en valle de sombra de muerte. Él me va a sustentar, Él me va a sostener. Él es poderoso para guardarme. Entonces vemos, hermano, que la historia o el principio se repite, porque todos estos personajes experimentaron no solamente su liberación, sino juicio sobre los enemigos. Uno más: Mardoqueo. Mardoqueo quería que colgaran a Amán. O al revés, ¿verdad? Amán quería que colgaran a Mardoqueo. Y hasta construyó la horca. ¿Y qué pasó? Dios le da vuelta a todo, hermano. Hasta le quitó el sueño al rey. Mire, Dios puede hacer que a su jefe se le vaya el sueño y que día nombre a Miguelito y a Díaz no le damos un aumento de sueldo, le vamos a dar bonificación y 14 sueldos porque este hombre ha sido fiel. Dios puede hacer que a la gente se le vaya el sueño para bendecirlo a usted. ¿Hay alguien aquí que lo pueda creer, hermano? ¿Sabe, hermano? Cuando Dios lo quiere bendecir a uno, Dios va a usar cualquier circunstancia. ¿Sabe hasta cuál ejemplo voy a ocupar yo ahora? Una ardilla nos llevó un aguacate a la casa y anoche me lo comí. Imagínese usted, hermana. Dios puede usar las circunstancias, las personas, los impíos para bendecir a su pueblo. Porque Dios ha revelado que Él es el Salvador, hermano. Pero muchas veces nosotros como evangélicos nos conformamos con que la salvación es la vida eterna y más allá del sol. Y en estos años yo he tratado de retarlo y hacerle entender que es mucho más que eso. Es vida abundante aquí y ahora. Es recibir beneficios aquí y ahora. Así que encontramos el ejemplo de Amán. Amán construyó la horca porque quería que mataran a Mardoqueo. Pero ¿qué pasó? Dios se levantó. No fue el rey, esposo de Esther, hermano. Fue el Rey de Reyes el que movió las circunstancias. No fue el rey el que determinó
que no solamente fuera honrado Mardoqueo y después Amán fuera colgado en la horca, sino que también emitió un edicto donde a los judíos se les autorizó para defenderse de sus enemigos, y al final los judíos fueron salvados, pero los enemigos fueron muertos, porque Dios movió la circunstancia. ¿Sabe que usted puede leer la Biblia con ese entendimiento? Siempre que hubo una victoria, hubo un derrotado. Y siempre que Dios estaba respaldando a su pueblo, dándole victoria a su pueblo, Dios mismo estaba en contra de los que se habían levantado en contra de su pueblo. Y usted puede ir a lo largo de la Biblia haciendo este mismo estudio que estoy compartiéndole esta noche, y apliquémoslo con Josafat, apliquémoslo con Josué, cuando Dios lanzó piedras desde arriba. Y dice que fueron más los que mató Dios a pedradas que los que mató Josué. Aplíquelo con Gedeón con 300. ¿Por qué? Porque Dios se levanta en contra de los enemigos de aquellos de quien Él es el Salvador. Entonces, metas esto en la cabeza y en el corazón, hermano. Dios es Salvador y juez. Y si Él es su Salvador, Él es juez de sus enemigos. Y nos conviene tener a Dios de nuestro lado. Nos conviene estar del lado de Dios. Y de esa manera poder experimentar su salvación, su respaldo en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, es bajo este ambiente donde podemos entender de una manera personal, aplicarlo de una manera personal. Si Dios es mi Salvador, Él siempre se va a levantar como juez en contra de mis enemigos. Siempre. Porque para salvarnos, Él muchas veces va a tener que emitir juicio. Va a tener que levantarse en contra de nuestros adversarios. Y es por eso que ahora viene el apóstol Pedro, después de haber narrado ese párrafo, y entonces dice: sabe el Señor librar de tentación. Después de todas las historias que le he contado, ¿verdad que podemos estar seguros que Dios sabe librar a sus hijos? Y que Dios sabe reservar para el castigo a los impíos. Él sabe hacer dos cosas. Dios sabe guardar la vida de los que confían en Él. Y Dios preserva la vida de los injustos para el castigo. Ahora, sabiendo esto, el apóstol Pedro entonces, como quiere enfocarse en el juicio venidero, que es uno de los puntos principales de la carta, yo me he detenido más en el hecho de que Dios es juez de aquellos que se levantan en contra de los que tienen una relación personal con Él, de quienes Él es el Salvador. Pero Pedro lo que está haciendo es desarrollando el principio de que históricamente se prueba que Dios ha traído juicios. Y sobre esa base histórica de que juzgó a los ángeles, juzgó al mundo entero en el tiempo de Noé, juzgó a Sodoma y Gomorra y trajo fuego sobre estas ciudades y las destruyó, sobre esa base histórica, Pedro dice: viene un juicio donde los elementos ardiendo serán encendidos. Y habla acerca del juicio que viene, que se conoce como el juicio final. Pero para nosotros viene una aplicación que se encuentra a partir del verso 11 al 14 y concluimos. Pedro dice: si ya probamos que Dios es juez y que es poderoso para salvar a los suyos, si podemos probar que hay un juicio eterno y que hay un juicio sobre la tierra, sobre los moradores de la tierra, el día del Señor, el día de venganza, el día de Jehová, el día de ira, entonces, si nosotros sabemos que eso va a suceder, verso 11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Traduzcámoslo en una forma más entendible, hermano. Pedro está diciendo: si sabemos que hay un juicio que viene sobre la tierra y toda la violencia y el caos que estamos viendo ahorita mismo en el mundo es una evidencia de que ese juicio se acerca, ¿cómo no vamos a andar de una manera recta y temerosa delante de Dios? Si ya sabemos que Él trae juicio.
Entonces somos llamados a vivir de una manera piadosa, y piadosa significa temerosa, de misericordia, de inclinación a la santidad. Piadoso no es aquel que pone la cara triste cuando está en la iglesia y así bien humildito y hasta agacha la cabeza y habla más suave. No, piadoso es el que vive en fe, hace misericordia, vive en el temor de Dios. Entonces dice la palabra que nosotros tenemos que vivir en esa manera piadosa y santa. Verso 12, esperando, pero también apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose van a ser deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Nosotros no esperamos juicio, esperamos salvación. Y entonces en el verso 14, el apóstol Pedro cierra esta idea diciendo: es por esto, mis amados, que estando en espera de estas cosas, procuren con diligencia, esfuércense por ser hallados por Él sin pecado, irreprensibles y no en pleitos, en paz. Vivan tranquilamente, hombre. Dejen a un lado la contienda, dejen a un lado el pecado, la inmundicia, porque el Señor viene. Hay un juicio que viene, y la forma de ser librados es estar en el lado de aquellos que, reconociendo el señorío de Cristo, saben que Él es el Salvador. Amén. Así que concluimos diciendo: los juicios de Dios generalmente siempre están conectados con salvar a su pueblo, porque Dios es juez de los que se levantan en contra de los suyos. Y esto es una base fuerte para poder vivir confiados, pero también para poder tomar nuestra responsabilidad sobre la manera en que podemos vivir, en que tenemos que vivir, porque Él sabe librar a los piadosos de la tentación. Él sabe librar a aquellos que confían en Él. Así que nuestra responsabilidad está aquí al final: vivir en esa manera piadosa, de esa manera temerosa, misericordiosa, luchando contra el pecado y en paz, no en contiendas, sino buscando la paz y siguiéndola. Donde mi palabra sea su alimento, allí